Hola, estaremos desarrollando lo que es la sustracción de fracciones algebraicas con distinto denominador. Tenemos los pasos a seguir. Número 1, se encuentra el mínimo común múltiplo de los denominadores. Luego se divide el mínimo común por el denominador de cada fracción y cada resultado se multiplica por el numerador de la fracción correspondiente. Paso número 3, se efectúa la sustracción indicada obtenida en el paso 2 y se simplifica si es posible. Bueno, tenemos como ejemplo número 1 lo que es efectuar la siguiente sustracción indicada como inciso A. Observemos que los denominadores son distintos, tenemos x menos 1 y x más 1, por lo tanto vamos a calcular el mínimo común múltiplo de ¿quién? De x menos 1 y x más 1. Recordemos que si son factorizables se realiza lo que es la factorización y para poder conocer lo que es el mínimo. Entonces observemos que x menos 1 no es factorizable, por lo tanto vamos a dejarlo indicado. Y luego observemos si x más 1 es factorizable. No es factorizable, por lo tanto también de igual manera queda indicado. Observemos que no hay factores comunes entre esas dos expresiones algebraicas, es decir, esos términos que están como denominador en la fracción, donde ellos son polinomios, pero no son factorizables, el cual se va dejando el espacio para poder calcular lo que es el mínimo común múltiplo. Al calcular el mínimo común múltiplo, como son factores no comunes, entonces ellos van a quedar indicados y ese será el resultado de el mínimo común múltiplo, es decir, mi mínimo común es x menos 1 por x más 1. Observemos que el paso 2, luego de encontrar el mínimo, dice que se divide el mínimo entre el denominador, es decir, x menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Si ustedes desean, toman el mínimo y lo dividen entre el denominador de la primera fracción, que sería x menos 1. Aquí cancelamos los factores comunes y solo nos queda x más 1 en el numerador. Por lo tanto, al dividir x menos 1 por x más 1 entre x menos 1, da como resultado x más 1. Pero en este caso resulta lo que es un binomio, es decir, un binomio que tiene dos términos. Por lo tanto, este binomio se va a multiplicar por el numerador de la primera fracción, que es 4. Entonces, al ser un binomio queda indicado 4 por x más 1. Luego eso se va a aplicar lo que es la propiedad distributiva. En este caso es resta, indicamos la resta. Ahora hacemos el mismo procedimiento con la segunda fracción. Tomamos el mínimo común múltiplo y lo dividimos entre el denominador de la primera fracción, es decir, x menos 1 por x más 1 dividido entre el denominador de la segunda fracción, que sería x más 1. En este caso luego simplificamos lo que son los factores comunes y solo me queda x menos 1 en el numerador. X menos 1 se multiplica por el numerador de la segunda fracción. Por lo tanto, al ser un binomio lo que resultó a la hora de dividir, entonces queda indicado para luego aplicar lo que llamamos propiedad distributiva, que se multiplica término a término. 4 por x, 4x, 4 por 1 es 4, menos 1 por x, menos 1x, menos 1 por menos 1 es más 1 positivo, dividido entre el mínimo común, que sería x menos 1 por x más 1. Ahora observemos que en el numerador tenemos lo que son términos semejantes, entonces efectuamos lo que es la reducción. 4x menos 1x es 3x positivo, conservando el signo del número mayor. Ahora 4 más 1 es 5, dividido entre x menos 1 por
x más 1. Observemos si el numerador y el denominador son reducibles. No se pueden reducir, por lo tanto, queda indicada la fracción como 3x más 5 dividido entre x menos 1 por x más 1. Recuerden que cuando sea reducible la fracción, es decir, factorizable, puede reducirse hasta su mínima expresión. Este sería el resultado final en base al inciso A, lo que es la sustracción de fracciones algebraicas donde sus denominadores son polinomios diferentes. En pocas palabras, los denominadores son diferentes. Vamos a ver un ejemplo número 2, donde sí sean factorizables. Bueno, en el caso del numerador no es factorizable. El denominador de la primera fracción sí es factorizable, es diferencia de cuadrados perfectos. Recuerden que cuando es diferencia de cuadrados se le extrae la raíz cuadrada a ambos términos. Es decir, raíz cuadrada de x al cuadrado es x, raíz cuadrada de 1 es 1. Recuerden que cuando es diferencia de cuadrados perfectos, se toman ambas raíces, una es positiva y la otra es negativa. Bueno, por lo tanto, ahí estaría lo que es la factorización del denominador de la primera fracción. Ahora, observemos si el numerador de la segunda es factorizable. No. El denominador es factorizable, no. Por lo tanto, procedemos a lo que es calcular el mínimo común múltiplo. Recuerden que cuando calculamos el mínimo ya se escribe factorizado para saber cuál es el mínimo de los denominadores, es decir, de x al cuadrado menos 1 y x menos 1. Por lo tanto, la factorización de x al cuadrado menos 1, ¿cuánto resultó? X más 1 por x menos 1. Ahora indicamos el denominador de la segunda fracción, no es factorizable, pero estaría ubicado debajo de su factor común con respecto al denominador de la primera fracción, formando una pareja en común. Y luego procedemos a lo que es indicar el mínimo común. Es un factor no común, por lo tanto queda indicado. Y al formar una pareja en común, de igual manera, solo se escribe una única vez. Observemos que estaríamos indicando lo que es el mínimo común múltiplo. Bueno, para este caso vamos a transcribir nuevamente nuestro ejercicio por cuestiones de orden. Por cuestiones de orden, tomamos el ejercicio 1 sobre x al cuadrado menos 1 menos 2 sobre x menos 1 y procedemos a indicar en una sola línea horizontal lo que es el mínimo. El mínimo nos dio como resultado x más 1 por x menos 1. Luego, el mínimo común múltiplo se divide entre el denominador. Bueno, pero el denominador ya no equivale a x al cuadrado menos 1, sino a el resultado de factorizar. Entonces, esto es equivalente a x más 1 por x menos 1. Entonces, es más fácil tomarlo a la hora de dividir una vez que lo tengamos factorizado. X más 1 por x menos 1 entre la factorización de x al cuadrado menos 1 es, escribimos lo que es el mínimo, x más 1 por x menos 1 dividido entre el denominador que equivale a x más 1 por x menos 1. Se simplifican los factores comunes y eso equivale a 1. Es como que tengamos la división de x entre x entre x es 1, porque el 1 multiplicado por cualquier letra resulta la misma letra. Entonces aquí el 1 es el que multiplicado por estos binomios resulta el mismo. Ahora el 1 se multiplica por el numerador de la primera fracción. 1 por 1 es 1. Escribimos seguido el signo de la resta y procedemos a hacer la división del mínimo común entre el denominador de la segunda fracción. Es decir, transcribimos o escribimos lo que es el mínimo, x más 1 por x menos 1, y lo dividimos entre el denominador de la segunda fracción.
Si ustedes desean, pueden hacer esa división de forma directa, si no van haciendo los cálculos aparte, como en el caso de escribir el mínimo y luego escribir lo que es el denominador de cada una de las fracciones. En este caso estoy trabajando con la fracción número 2, por lo tanto, el mínimo se divide entre el denominador de la segunda fracción y luego simplificamos factores comunes y solo queda x más 1. El x más 1, recuerden que se va a multiplicar por el numerador de la segunda fracción. Entonces, como resultó en la división un polinomio, este va a quedar indicado entre paréntesis para luego aplicar lo que es la propiedad distributiva. Para este caso, resulta 1 menos 2 por x, aquí estaríamos aplicando propiedad distributiva, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 1, menos 2, dividido entre el mínimo común. Bueno, vamos a borrar aquí por cuestiones de espacio. Vamos a borrar por cuestiones de espacio y escribir el mínimo. Bueno, aquí estaría el 1. Este es el resultado de haber dividido el mínimo entre el denominador de la primera fracción. Bueno, aquí indicamos lo que es el mínimo común múltiplo, x menos 1. Ahora reducimos lo que son términos semejantes. Ordenamos primero el término con variable x y luego 1 menos 2 es menos 1 dividido entre x más 1 por x menos 1. Observemos que el resultado de dividir es a tener menos 2x menos 1 entre x más 1 por x menos 1. Bueno, esa fracción no es reducible. Observen que no es factorizable el numerador, por lo tanto no se puede simplificar. En el caso que pudiese ser reducida o simplificada, se realiza lo que es la factorización y luego la simplificación. Bueno, eso sería todo para lo que es el ejemplo número 2. Recordándole que primero se factorizan, se observan si el numerador o el denominador son factorizables y luego se calcula lo que es el mínimo común múltiplo para luego efectuar lo que es la sustracción de la fracción algebraica. El mínimo se divide entre el denominador de la primera fracción, se multiplica por el numerador, luego se escribe seguido el signo menos y se procede a hacer el mismo procedimiento para lo que es la segunda fracción. El mínimo se divide entre el denominador de la segunda fracción y se multiplica por el numerador respetando lo que es la multiplicación de un número por un binomio, aplicando lo que es la propiedad distributiva para eliminar los paréntesis y luego hacer lo que es el desarrollo o la simplificación de términos semejantes. Por lo tanto, el resultado final para esta sustracción de fracciones algebraicos viene a ser menos 2x menos 1 entre x más 1 por x menos 1.